¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Aumenta 350 el número de muertos por el sismo de más de 7 grados Richter en Ecuador. El presidente Peña Nieto expresa sus condolencias y envía ayuda para las labores de rescate. El jefe del Ejecutivo también participa en la afiliación de miles de estudiantes del nivel medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reitera que se aplicará la ley a los maestros que no acudan a clases. No tengan dudas de que el primer día tendrán el descuento laboral por estar dejando a los niños sin clases. La Secretaría de la Defensa Nacional ofrece disculpas por caso de tortura. Que quede claro, no debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad. En el mundo, aprueban en Brasil juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Y en deportes, Chivas se queda con el clásico tapatío y acaricia la liguilla del Clausura 2016. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El pueblo de Ecuador se encuentra hoy sumido en la tragedia. Un fuerte sismo de más de 7 grados Richter castigó a este país, dejando hasta el momento 350 muertos, cerca de 2.500 heridos y alrededor de 70.000 damnificados. Sábado 16 de febrero. A las 18 horas con 58 minutos la tierra se estremeció. Un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter azotó la región costera norte de aquel país. Manabí, Puerto Viejo y Manta son las más afectadas. Miles de personas fueron sorprendidas por la naturaleza y pasaron de un día normal a la tragedia. El epicentro se localizó en el noreste de aquel país, a 19 kilómetros de profundidad y a 170 kilómetros de la capital. Se trata del movimiento más intenso registrado desde 1979. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, reconoció que se trata de uno de los momentos más complejos que ha vivido el actual gobierno y que la lista de víctimas se incrementa a cada minuto. Debemos prever que esta cifra de fallecidos va, desgraciadamente, a aumentar. Hay esposos que extrañan a sus esposas, madres que lloran a sus hijos. Su vida les ha cambiado. En un minuto dio una vuelta de tuerca para sumergirse en una situación dolorosa que trasciende a nivel nacional y mundial. En primer lugar, mi abrazo cariñoso, solidario a las familias que han perdido un ser querido. La prioridad de prioridades es salvar vidas humanas. Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etcétera. Todo eso estamos atendiendo. El gobierno desplegó a 4.500 policías distribuidos en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena. Además, 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas con maquinaria y médicos del sistema de salud para atender a las zonas más afectadas. El país ha sido declarado en estado de excepción. Todo el país está movilizado para atender esta emergencia, esta tragedia. Así que el dolor es muy grande. La tragedia es muy grande. Pero sabremos salir adelante. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Bueno, pues momentos muy difíciles de nuestros hermanos ecuatorianos. El presidente de la República ordenó a las secretarías de Gobernación y a la Cancillería activar el protocolo de envío de ayuda humanitaria y de rescate a Ecuador ante el terremoto que azotó a esta nación sudamericana la noche del sábado. A través de su cuenta de Twitter escribió: ante la tragedia ocurrida en Ecuador, he ordenado activar el protocolo de envío de ayuda humanitaria y rescate. Más tarde, el presidente expresó solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas por este sismo. Mientras estamos aquí, mientras estamos trabajando,
allá en ese país hermano están pasando por un momento de dolor y de pena. Quiero desde aquí, junto con ustedes, expresar nuestra mayor solidaridad para con el pueblo de Ecuador, particularmente para con los familiares o con las familias de aquellos que lamentablemente hubiesen perdido la vida. En acatamiento a la instrucción presidencial, un equipo de la Policía Federal salió rumbo a Ecuador en auxilio a los damnificados por el terremoto. Mire, a las 7 de la mañana de este lunes, un avión tipo Boeing 727 partió rumbo al lugar con un médico cirujano, un dentista, 10 paramédicos a bordo, además de 38 elementos de búsqueda y rescate, 2 binomios caninos y también de rescate y 2 binomios caninos para búsqueda de restos humanos. Además, acuden 62 elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, Salud, Gobernación y también de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de Jalisco. La delegación mexicana va a permanecer en Ecuador el tiempo que sea necesario a fin de apoyar a los damnificados por este fenómeno natural. Y bueno, a este esfuerzo se sumó la Cruz Roja Mexicana. 20 voluntarios de la institución fueron enviados a Ecuador para apoyar en la búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Todos ellos son especialistas en estructuras colapsadas, todos ellos han participado en desastres. También tienen conocimiento en evaluación de daños y saber cuánta gente afectada es a la que hay que tener. Bueno, decía yo que son momentos de solidaridad. Hay una cuenta, se aperturó una cuenta, dos cuentas bancarias, la 040 40 40 46, repito, 040 40 40 46 de Bancomer y 965 de Banamex. Esta para ayudar a los damnificados por el sismo de Ecuador. Ojalá pues estén en su ánimo ayudarlos con una cantidad. Aclaro que por el momento no se tiene contemplado, abrir centros de acopio. Probablemente sea más barato y más eficiente comprar los víveres y el agua que se requiera cerca de la zona en vez de tenerla que transportar desde aquí. En el momento que ya se haga la evaluación y el llamamiento, pues ya decidiremos si es necesario abrir un centro de acopio o no. Déjeme ir hasta Ecuador con Carlos Loaiza de la agencia de noticias Andes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero un abrazo hasta allá. A ver si me escuchas. ¿Me escuchas bien, Carla? Te escucho bien. Bueno, un abrazo hasta allá y te preguntaría cuál es la situación que está viviendo en este momento. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu abrazo, que bien nos hace falta, pues como les comentaba temprano en la mañana, ha sido bastante devastador pues ver lo que ha ocurrido el sábado, ¿no? El sábado tuvimos un terremoto de gran magnitud, como lo decía el presidente Rafael Correa, es de gran magnitud desde el último que se tuvo en los años 70 más o menos. Y prácticamente eso ha sido también un golpe duro para nosotros, especialmente para las provincias costeras que han sido las que más han tenido un impacto. Yo en este momento me encuentro en Pedernales, que es el epicentro del terremoto ocurrido el sábado, y realmente son imágenes desoladoras. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, hay escombros por las calles. Esta es una zona bastante turística, pues queda frente o cerca del mar y hay bastantes hoteles que han quedado en ruinas y obviamente estamos a la espera de ver si la cifra de muertos y heridos aumenta, aunque es como lo decía Correa ayer, justamente esta cifra aumentará con el pasar de los días. Claro. Hasta el momento tenemos registrados 272 personas fallecidas según el reporte oficial, aunque ya hay reportes de más de 300 personas fallecidas, pero obviamente son cifras que tienen que confirmarse, y más de 2.000 heridos. Obviamente esta no es la única zona afectada, como te comento, yo estoy en la provincia de Manabí, la provincia del Guayas y la provincia de Esmeraldas también han sido bastante golpeadas por el terremoto. Carla, ¿cómo se han activado los protocolos de emergencia? Bueno, te comento que apenas se dio el terremoto el sábado, pues todo se activó, absolutamente todo, planes de contingencia, de prevención, el tema de sanidad igualmente. Hoy conversaba justamente con un bombero de la capital de Quito, que prácticamente ellos se activaron, en 3 horas estuvieron acá en Pedernales
ya empezando labores de rescate, empezando a atender a la gente herida, y créeme, todo a nivel nacional se activó para atender, por ejemplo, en la zona de la costa, para prevenir cualquier oleaje o tal vez una posible alerta de tsunami, lo cual no ocurrió, pero obviamente todo el contingente policial de las Fuerzas Armadas se movilizó y se está movilizando totalmente, constantemente, para atender a las personas, ¿no? Porque, o sea, si ustedes pudieran ver, hay imágenes impactantes de casas que no se han caído totalmente, pero que están por caerse, entonces eso también es un riesgo para la gente que está merodeando o que está buscando sus cosas en sus casas, ¿no? Claro. Carla, te agradezco mucho el reporte y si nos permites, en los siguientes espacios volveremos a tomar contacto contigo. Seguro. Muchas gracias, Carla. Un saludo desde Un acá. abrazo a todos nuestros hermanos de Ecuador. Kaila Loaiza Freire, de la Agencia Pública de Noticias Andes, pues con los últimos datos sobre este fenómeno. Mire, vamos a otro asunto. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que no habrá cambio en los planes del programa de estudio del Politécnico Nacional. Dijo que en su creación en el 36, el Poli ha sido parte de la SEP y siempre ha mantenido una relación directa y sin intermediarios con el secretario de Educación Pública. El Instituto Politécnico Nacional se mantiene tal cual ha estado en las últimas décadas. Como parte de la SEP, desde su fundación, con una relación directa y sin intermediarios con el secretario de Educación Pública, como la ha tenido a lo largo de sus 80 años de vida, y por supuesto regido por su ley orgánica, con la cual tiene plena autonomía para determinar sus planes, programas de estudio y las decisiones de su vida interna. Y finalmente, aclarar, no desaparecen, por supuesto que no desaparecen, ni se desincorporan del Politécnico las vocacionales. El secretario Nuño también habló de la CENTE y su amenaza de paro indefinido. Dijo que se aplicará la ley y que no se permitirá que los alumnos se queden sin clases. En materia educativa se aplica la ley de manera irrestricta y el Estado de Derecho en materia educativa se cumple. Por lo tanto, si llegara a suceder ese paro indefinido, que no tengan dudas de que el primer día tendrán el descuento laboral por estar dejando a los niños sin clases. Bueno, esto lo apuntó durante el lanzamiento del modelo de orientación vocacional ocupacional. Ahí aseguró que el gobierno federal apuesta por la educación dual en la que se vinculará de manera directa el trabajo con la academia. Y en el Museo de Antropología, el presidente de la República encabezó el evento Afiliación de Estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior al IMSS. Hay tus imágenes, acompañado por los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Social, José Antonio Meade, entregó de manera simbólica el número de afiliación a 11 estudiantes del país. Poder lograr la afiliación entregándole una cédula de afiliación a 7 millones de estudiantes no es fácil, pero nos proponemos cumplirlo muy pronto y estamos avanzados. Estamos cerca de cumplir ya 3 millones de afiliados y yo estoy convencido de que muy pronto llegaremos a esta gran cifra. Bueno, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, expresó su indignación y calificó de repugnante el acto de tortura que cometieron 2 militares y un policía federal contra una mujer en Ajuchitlán del Progreso, le hablo de Guerrero. En un hecho inédito en la historia de las Fuerzas Armadas y ante más de 26,000 soldados reunidos en la Plaza Damián Carmona del Campo Militar número 1, ofreció disculpas por estos actos que dijo denigran a la institución y traicionan la confianza que ha ganado el ejército ante los mexicanos. En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento. Ratifico mi invitación respetuosa a la ciudadanía para denunciar cualquier acto contrario al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos fundamentales. Bueno, dijo que aunque aislados son hechos son hechos que dañan la imagen y el prestigio del ejército. Aseguró que ningún soldado debe caer en actos propios de la delincuencia, pues que atentan contra la vida, la seguridad y la integridad de los mexicanos. Que quede claro, no debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad.
La delincuencia se contiene con la ley en la mano, con la ley en la mano de todos los que tenemos esta alta responsabilidad. Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen, no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Nuestra conducta debe ser intachable. Sobre este tema habló el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista con el periódico El Universal. Calificó estos hechos de tortura como inadmisibles. También habló del caso Ayotzinapa. Destacó que el gobierno de la República no tiene ningún interés de manipular la verdad ni de que se conozca algo ajeno a lo que ahí sucedió. Y ahora, si me lo permite, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Me acompaña? El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, encabezaron el lanzamiento del Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos. Ahí anunciaron las medidas que adoptarán contra la tortura, los abusos de autoridad y las violaciones a las garantías de los mexicanos. Esta madrugada, el volcán Popocatépetl emitió una explosión de ceniza de 3 kilómetros de altura, acompañada de material incandescente. Debido a esto, se registró la caída de ceniza en algunos municipios de Puebla y el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán suspendió sus actividades, hasta pasadas las 13 horas. La Comisión Nacional del Agua informó que una falla en la línea 1 del sistema Cutzamala afectará el suministro en 13 municipios mexiquenses. La falla podría afectar a 800,000 habitantes, quienes serán apoyados por pipas para subsanar el desabasto. Bueno, pues mire, hoy es un día interesante, es un día importante para este equipo de trabajo. Quiero darle la bienvenida a mi compañera y amiga Jimena Pudia, quien a partir de hoy pues nos tendrá a todos informados de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Enrique, muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Es un honor estar aquí en México muchas gracias a nosotros. Gracias por integrarte a este equipo de trabajo. Lo hará todos los días y pues le estará usted informando de cómo andan las cosas en el mundo. Y a propósito de esto, cuando menos hoy, pues la atención del mundo puesta en el cono sur del continente, en Brasil, Jimena, ¿no? Así es un momento histórico el de este fin de semana en Brasil, y no nada más para Brasil, sino a lo mejor también para la región. ¿Qué te parece si vamos con más detalles? Adelante, mucha suerte y bienvenida. Muy buenas tardes, amigos de México al Día. Vamos con esto. Luego de 40 horas de discusión, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó que se realice un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por presunto desvío de fondos públicos. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República. Ahora el dictamen pasa al Senado, donde deberá ser aprobado por mayoría simple. De ocurrir así, la presidenta dejará el cargo por 180 días mientras dura su juicio, y en ese tiempo el vicepresidente asumirá el cargo. Y la Suprema Corte de Estados Unidos inició la discusión sobre la reforma migratoria del presidente Barack Obama. Esta ley fue impugnada por 26 estados que consideran que el mandatario excedió sus poderes. La determinación sobre esta medida, de la que depende la permanencia de por lo menos 5 millones de indocumentados en el país, se anunciará en junio próximo. Y el Papa Francisco visitó un campamento de refugiados sirios en la isla de Grecia, en Lesbos. Regresó a Roma con 12 inmigrantes, esto como gesto de acogida para los refugiados. El Vaticano se encargará de su manutención y de encontrarles empleo. Por cierto, esta madrugada fue encontrado un barco que naufragó en el Mediterráneo antes de llegar a Italia. Al menos 400 migrantes están perdidos en el mar. Y en Cuba, el presidente Raúl Castro confirmó que en 2018 dejará el poder. Asimismo, anunció una serie de reformas a la Constitución, vigente desde 1976, para flexibilizar la economía tras el acercamiento con Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que el Partido Comunista seguirá siendo rector en La Habana. Debo resaltar
que en el alcance de estos cambios constitucionales propondremos ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la actual Constitución. Incluye el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad. Y en otros asuntos, en Doha, Qatar, las negociaciones entre 16 países productores de petróleo finalizó sin ningún acuerdo para limitar la producción. Este fracaso diplomático podría desencadenar un nuevo descenso en los precios del crudo. Y las lluvias e inundaciones están causando estragos en Houston, Texas, allá en Estados Unidos. El mal tiempo forzó a frenar actividades escolares y laborales. El transporte público también está colapsado. Las autoridades recomendaron a la población quedarse en casa para evitar accidentes. Y hasta aquí la información. Que tenga una muy linda tarde. Enrique. No, pues yo que sí iba a ver mariachis, ¿verdad? Bueno, felicidades, bienvenida. Muchas gracias. Hasta mañana. Jimena, y el mundo. ¿Está en busca de casa o quiere vender alguna propiedad? Raquel Padilla le tiene excelentes recomendaciones. Vamos con ella. Esto es Tu Casa al Día. Hola, ¿qué tal? Espero esté pasando una excelente tarde. ¿Se ha preguntado si un contrato es lo mismo que un convenio? El día de hoy me gustaría mostrarle la diferencia y a la vez detallarle por qué es importante saber esto. En el campo inmobiliario la palabra convenio o contrato es muy utilizada. ¿Pero cuál es el significado de cada uno? El contrato es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre un bien o inmueble. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Por ello señala que cuando haya un contrato, las partes se pondrán de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a arreglar sus derechos. Es por eso que existen las declaraciones y cláusulas para ambas partes. Respeten y cumplan lo pactado en este escrito. En el caso de convenio, este modifica y extingue derechos y obligaciones de los contratos. Se puede decir que van de la mano, ya que los dos responsabilizan ambas partes del acuerdo. Con esto comprendemos que los convenios también son contratos, solo que especifican alguna modificación del contrato preliminar. En el caso del campo inmobiliario, cuando se realiza un contrato de compraventa, se suscitan las obligaciones de cada parte. Si alguna de las dos partes llegan a faltar en alguna cláusula, se puede acordar en realizar un convenio para dar un plazo u otra opción de acuerdo, y así las dos partes queden conformes. El convenio en muchos casos suele ser la solución a fallas en los contratos de compraventa. Es notoria la diferencia, ya que el contrato propone los derechos y obligaciones de cada parte. En cambio, el convenio solo dictamina el acuerdo de ambas partes, el cual puede ser renovado o cancelado. Espero que esta información le haya servido de mucho y que cuando llegue el día en el que usted tenga que firmar un contrato, recuerde que si algo llega a fallar, puede recurrir a un convenio para solucionar el conflicto y llegar a una solución. Yo soy Raquel Padilla y esto fue Tu Casa al Día. Hasta la próxima. Sea pendiente de las noticias, nuestros cortes 4, 6, 8 de la noche, en punto de las 21 horas. No se le olvide, lo espera Gustavo Rentería con los asuntos más importantes que tenemos en México y el resto del mundo. Bienvenida Jimena Ampudia a este equipo de trabajo. Quédese con Leticia y Omar en el Iberoamericano. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.